en esta computadora. Ok, muy bien. Ahora sí. Bueno, estamos ya en el primer viaje misionero. No sé por qué se dice de Pablo si no era solo Pablo, pero bueno, el primer viaje misionero. Como siempre, para entender siempre y no olvidarnos de la cronología, que es importante, siempre digo porque parece que se nos olvida eso, ¿no? Por lo menos pienso que cuando uno lee y abre y pasa a la página siguiente, a veces no nos damos cuenta de cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra. Entonces, acá estamos más o menos, se dice que entre el año 45 y 50 más o menos, es el primer viaje, pero para ser un poquito más aproximado sería el viaje entre el 46 y 48 más o menos, o sea, más o menos por esa etapa. Lo interesante de eso, para ponerlo en perspectiva, es que Pablo se convirtió aproximadamente en el año 34, 4 años después que Jesús murió, más o menos, y pasaron casi más o menos 12 años hasta su primer viaje misionero. Yo no sé a ustedes si les hace pensar algunas cosas, pero entre otras fue bastante tiempo, ¿no? Como para prepararse, como para... uno tiene la impresión cuando lee, porque se convierte en el 9 y bueno, en el 13 aparecen las misiones y él ya estuvo en la iglesia trabajando, en la iglesia de Antioquía, que es medio inmediato. Entonces, es interesante ver que no fue así, sino que ya siendo un hombre grande, ya siendo un hombre que era fariseo, que estaba toda la preparación y todo, tuvo un tiempo bastante prolongado, ¿no? Para esperar hasta ser el misionero que todos conocemos, ¿no? Y bueno, estas otras imágenes acá es lo que puse la vez pasada, el tiempo, que es lo otro importante, que también en cuanto a la transición de la ley a la gracia, de la dispensación de la ley a la gracia, es un periodo de transición, no es algo que pasó de un momento a otro. Sabemos que Pablo fue el apóstol llamado a los gentiles con un mensaje único, como él dice en Efesios 3, y no es que se le dio de la noche a la mañana, no es que el Señor lo llamó en Hechos 9 y sucedió inmediatamente y ya arrancó, sino que fue un periodo de transición, como vimos, con Pedro convirtiendo a Cornelio o yendo a compartir con Cornelio. Pasaron 5 o 6 años entre la conversión de Pablo y que Cornelio fuera convertido como el primer gentil, y pasaron más o menos, como decía ahí, unos 10 años hasta el primer, bueno, hasta la muerte del martirio de Jacobo y la iglesia de Antioquía. Así que eso para tener en cuenta. Después, y o bueno, la geografía, como yo lo dije, creo que la primera vez que estuvimos, es importante, si bien no va a ser fundamental y no quiero hacer un énfasis muy grande en eso, pero sí, y parte de lo que les quería decir también es que la investigación que tienen para la semana 12 no va a ser así súper de todo geografía y todo eso, pero sí va a ser respecto a los viajes de Pablo, a los 3 viajes de Pablo, entonces pienso que es bueno que se familiaricen un poco, aunque sea con la región, con todo eso que están viendo ahí. Este sería el primer viaje misionero. El mapa tampoco es muy, muy bueno, porque creo como que Turquía, que es lo que es esto que está ahí, la Anatolia se llama, o Asia Menor en los tiempos bíblicos, es más estirada que eso, como que acá está muy compacta, pero, pero bueno, es importante, y siendo sincero, yo mucho tiempo no sabía nada prácticamente o muy poco, de dónde quedaba una ciudad u otra, Corinto, Éfeso, todo suena parecido, son todos libros de la Biblia, así, Tesalónica y qué sé yo, pero sí es importante, y de a poquito, cuanto le agarren un poquito el gusto, a los que más les gusta la geografía, mejor, pero si a alguien no le gusta nada de eso, y hay gente que siempre cuando uno enseña dice, no, a mí los números no, a mí la geografía no, a mí la historia no, pero si estamos queriendo aprender de la Biblia, es inevitable. No digo que seamos expertos en fechas, ni expertos en geografía, ni expertos en historia, en todos los detalles, los nombres, qué Herodes es este, qué Herodes es el otro, pero cuanto más entendamos un poquito, mejor vamos a estar preparados para eso. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, Daniel y Tote pueden comentar, ¿se acuerdan todos los Herodes que vimos? Pero ¿se acuerdan lo que decía? Nosotros hicimos un libro que es de un tipo que se llama César Vidal, y,
y lo que él explicaba, ¿no? Creo que da bastante luz, o no, no sé si quieren compartir algo de eso, sobre los distintos Herodes y Pilato y toda esa cuestión. ¿Alguno de los dos? Yo recuerdo que el Herodes, el padre, era un depravado. Creo que, si no me equivoco, le gustaba tener relaciones con niños, Como buen romano. pero... Ah, Sí, era algo que se había ido a una isla, ¿te acordás? Se había exiliado, qué sé yo. Y que mató a los hijos. Bueno, cuando él murió, ese era Herodes el Grande, cuando él murió se dividió todo lo que era la parte de donde él reinaba, que era obviamente Palestina, y entre algunos de sus hijos y todo eso. Pero bueno, si bien hay algunos detalles, siempre hay cosas que son interesantes, ¿no? Me acuerdo que en el libro lo que él decía era que Jesús llegó en un momento donde la corrupción moral y política era tremenda, tanto de los líderes judíos, que eran supuestamente los religiosos y los más cercanos a Dios, que eso era terrible, como obviamente de los romanos, que eran re pervertidos, ¿no? Y Jesús llegó en ese momento. Entonces, todas esas cosas creo que siempre ayudan y son buenos. Cuanto más podamos saber, mejor. Entonces, nada es porque sí. Así que bueno, también siempre es bueno si estamos hablando de un viaje donde en este caso Pablo y Bernabé están viajando, eh, entender un poquito qué sucede siempre ayuda, ¿no? A veces las ciudades donde están tienen un sentido. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que va a pasar cuando llegue a Éfeso y, y pase con la diosa, ¿cómo es? Artemisa. Entonces, cuando uno entiende qué pasaba en Éfeso, cómo adoraban de manera especial a la diosa, entendemos por qué les ofendió tanto, ¿no? O por qué se ofendieron y cosas así. Pero bueno, así que por eso solo para repasar nomás lo que fue el viaje, si bien, bueno, Antioquía está acá, pero Jerusalén vendría a estar por allá abajo, Cesarea, que era la ciudad que la semana pasada habíamos visto, que de donde era Cornelio, estaría al norte, ciudad marítima, este es el mar Mediterráneo, ¿no? Si vamos para atrás, todo esto es el mar Mediterráneo, y bueno, acá al norte está esta ciudad, que es Antioquía, donde ya la conocemos, creo, por los videos, por todo lo que sabemos, la iglesia, la primera iglesia misionera, básicamente. Y el pasaje, bueno, al empezar nos dice que se fueron cuando Pablo y Bernabé salieron, que salieron con Juan Marcos, salieron por un puerto, que es Eleusia, y llegaron a la ciudad de Chipre. ¿De Chipre quién era? ¿Alguien recuerda? ¿Quién era originario de Chipre? Uno de los que viajaba. No era Pablo, porque Pablo es de Tarso, que viene a ser una ciudad que está por acá, más hacia acá, para este lado. ¿Quién era de Chipre? No estoy seguro, pero creo que Juan. ¿Juan Marcos? En realidad, que era de Chipre es Bernabé. Lo tengo, creo que el pasaje. Está, bueno, cuando lo mencionan en Hechos 4. Acá tengo la Biblia. Voy a poner ese acá. En Hechos 4, si alguien lo quiere buscar, ahí al final de Hechos 4 nos dice de dónde era. ¿Cómo se llamaba Bernabé? Bernabé no era su nombre. Era el apodo, por eso. Hechos 4. Al final, ¿no? Antes de lo de Ananías y Zafira, nos da un ejemplo, versículo 36. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa Exacto, consolador. exacto. ¿Se acuerdan que cuando vimos este pasaje yo les decía cómo Lucas, en su calidad literaria, nos tira así un tal José que no sabemos ni quién es, y es como que te da una pincelada de un hombre que va a aparecer después? Bueno, parecido hace con Pablo, ¿no? Y es como un poquito de jugar con esto, porque lo hace con los dos hombres que van a ser fundamentales en este primer viaje y en el comienzo de la iglesia de Antioquía, ¿no? Bernabé, que fue quien fue a Antioquía a consolidar la iglesia, a ver qué pasaba ahí con esos gentiles que se estaban convirtiendo y que fue a buscar a Pablo. Y bueno, acá lo menciona como una pincelada así, pero tira varios datos. Uno de ellos que Bernabé es de acá.
quizá, no sé si es solo una casualidad, pero quizá no lo sea, que fueron a un lugar donde ya conocían, ¿no? Bernabé era de esa ciudad. Entonces no fueron para cualquier lado, no agarraron, no sé por qué fueron para ahí, pero muy probablemente sea porque ya conocían. Entonces arrancaron la gira por la casa de Bernabé, por decir así, ¿no? Así que bueno, fueron primero dice por Salamina, que no nos cuenta mucho de lo que sucede, y después nos cuenta de Pafos, donde realmente ahí tenemos un incidente que lo vamos a repasar. Estos, de una distancia, la isla es bastante grande, son casi 200 kilómetros de distancia, creo, más o menos. Y de ahí salen hacia la región, di cuenta, de Panfilia. Esta sería toda una zona, una región, como una provincia, por decir así, del Imperio Romano. Y dice que llegan al puerto de Perge, o Perge, que es la capital ahí de esa zona, pero no dice que hayan hecho nada ahí. Solamente dice que fue ahí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Alguien se acuerda si pasó algo ahí? Estamos en el 13 y 14, ¿sí? Así que si vayan abriendo, pueden ir mirando. Ahora estamos haciendo un breve repaso, pero mirando el mapa. Llegando a Perge, estamos en el 13, versículo 13-13. Se fue Juan. Exactamente, Marcos se voló, no quiso saber más nada. No sé si no le gustaba el mar o qué pasó, o se asustó con lo que Pablo hizo dejando ciego a Elimás, que eso lo vamos a ver, o qué pasó, no sé, pero no quiso saber más nada, los abandonó. Es lo único que nos cuenta de Pergue, porque después ya está a donde van siguiente, que es Antioquía, la otra Antioquía, tiene el mismo nombre, y tiene sentido porque Antíoco era uno de los ¿cómo es? Gobernadores romanos, emperadores y todo eso, y siempre les ponían nombres que tenían que ver con ellos, ¿no? Y esta es otra ciudad, otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, que vendría a ser la región que está por acá. Y ahí sí suceden cosas interesantes que también las vamos a repasar medio rápido. De ahí van a Iconio, Listra y Derbe. Y ahí ese básicamente son las ciudades fundamentales donde estuvieron. Y podían haber vuelto por acá y llegar a Antioquía de vuelta, pero prefieren volver. Eso nos cuenta. Entonces por eso la flecha va para acá y después va para el otro lado, ¿no? Vuelven por acá, van hasta... La única diferencia en la vuelta, si bien visitan todas estas ciudades, es que van a una ciudad portuaria que se llama Talía. Al final del capítulo 14 cuenta cómo volvieron, y versículos 26 al 28, y vuelven un poquito antes, creo, y sí, 25. Dice, y habiendo predicado la palabra en Perge, ahí sí predicaron, o por lo menos sabemos, descendieron a Talía, que es la ciudad más portuaria, y de ahí salieron rumbo a Antioquía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y está bueno después saber que después, habiendo llegado, dice, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es la parte del mapa para que tengamos una leve idea. En los próximos viajes, vamos a ver cómo van avanzando, ¿no? Se van hacia Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, o sea que una vez más, si volvemos a lo que era Jerusalén, Judea, Samaria, este viaje ya se expande más, pero va a ir más hacia allá hasta llegar, como decíamos en los últimos hechos, a Roma, ¿no? Pero es interesante, el primer viaje no es el más extenso en distancias, así que bueno. La previa del viaje, y solo algo que quería enganchar de antes, que era sobre la iglesia de Antioquía, porque la vez pasada no pudimos hablar de ella mucho, si bien ya la mencionaron en el capítulo 11, pero, ay, no sé, porque puse un párrafo, un paréntesis, abrí, no lo cerré, pero de la iglesia de Antioquía se nos cuenta que Nicolás, que era uno de los limosneros que se mencionan en Hechos 6, era de esa ciudad. Dice, en Hechos 6 dice, cuando encontraron a los 7 líderes,
que los dijeron que eran griegos. Dice, y Nicolás prosélito de Antioquía, que era el único que era prosélito, ¿no? No era judío de nacimiento, pero era de esta ciudad. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Alejandría es la ciudad que queda en lo que hoy es Egipto, o sea que quedaba en África, pero esas eran las dos ciudades más grandes del imperio, y la tercera era esta, era una ciudad, estaba en un punto clave, ¿no? del comercio, de todo el movimiento del imperio. Se formó por la dispersión, la iglesia, no la ciudad, sino la iglesia se formó por la dispersión después de la persecución, cuando matan a Esteban. Eso lo podemos ver para comprobar en Hechos 11, cuando habla sobre la iglesia de Antioquía, que como decía la vez pasada no lo pudimos ver, pero ahí se empieza a juntar gente. Y dice, los creyentes de Chipre y Cirene predicaron a gentiles con gran poder, y muchos creyeron. Eso estaba en Hechos 11, no lo veo acá, 19 al 21. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, Hechos 11, 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien. En el 19 nos cuenta que, bueno, eso lo sabemos, que se habían esparcido, habían ido a diferentes lugares, los que se esparcieron fueron, y nos cuenta algunas regiones, Fenicia, la isla de Chipre, y Antioquía, que es esta Antioquía, pero dice que iban principalmente a los judíos, ¿sí? Como era parte del mensaje del reino. Pero hubo unos como que, no sé, si se rebelaron o si eso no lo sabemos por qué fue, pero hubo, dice algunos, que sabemos que eran helenistas, que eran judíos, pero eran más bien, o sea, eran judíos griegos, no eran judíos hebreos, digamos, eran de estas ciudades, dice, de Chipre, que es la isla que vimos ahí, y Cirene, que es otra ciudad que está en África, más hacia, bueno, de Alejandría más hacia el este. Lo interesante de Cirene es que si ustedes van a Hechos 2, se menciona a gente de esa ciudad. Cuando hablaba de que los creyentes predicaban o hablaban en lenguas y quedaban todos atónitos y maravillados, dice el versículo 10 de Hechos 2, bueno, empieza a nombrar un montón de lugares, ¿no? Dice partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, el Ponto, ¿verdad? Versículo 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿verdad? Los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. Entonces, quiere decir que en Hechos 2, cuando en Pentecostés, años atrás, hubo cristianos de esa ciudad hubo judíos de esa ciudad que estaban en la fiesta y que escucharon el Evangelio. Algunos de ellos se convirtieron, algunos volvieron a su casa, pero otros quizá decidieron quedarse por la inminente llegada del reino, capaz que después vieron que el reino no llegaba, que se demoraba, que algo pasaba. No sabemos todo lo que pasó con todo el mundo, ¿no? Pero sabemos que hubo algunos que estaban en Pentecostés, que venían de otras ciudades, que descubrieron al Mesías ahí, que se convirtieron, algunos volvieron a su ciudad, otros probablemente se quedaron en Jerusalén, y eso llevó a que la iglesia tuviera que cuidar de algunos de ellos, que no tenían hospedaje, que tenían que compartir sus cosas, etcétera, etcétera. Ahora, judíos creyentes de Chipre y Cirene, estamos hablando años después de Pentecostés, se habían convertido, habían entendido el Evangelio, habían llevado a Jesús a sus ciudades probablemente, cuando otros que se quedaron quizá en Jerusalén, pero cuando vino la persecución, algunos yendo a diferentes lugares, dice que fueron, como dice acá en el 20, algunos de ellos, varones de Chipre y Cirene, entrando a Antioquía, hablaron también a los griegos. Esto era ya un cambio distinto. A raíz de eso es que Bernabé termina llegando a esa ciudad. Dice que la mano del Señor estaba con ellos, que es el último versículo que leyó
Brigitte, y dice, y se convirtió al Señor. Y dice el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia de Jerusalén, y entonces, como que preocupados, viendo que había algo raro, algo diferente, mandan a Bernabé, ¿no? Bernabé va, corrobora, se alegra, se queda con ellos, se da cuenta que necesitan preparación, y se acuerda que había un tal Saulo que ya se había convertido hacía años, y que andaba ahí en Tarso, no sabemos qué hacía, probablemente, obviamente, estaría predicando el Evangelio, pero no como como hizo después, ¿no? Como un gran misionero, pero andaba ahí en Tarso en su casa y lo fue a buscar para preparar a la iglesia. Y se dice que estuvieron como un año ahí trabajando en Antioquía, ¿sí? Entonces, eso es lo que sabemos de los antecedentes de la iglesia. Bernabé es enviado por la iglesia de Jerusalén, se alegró, los animó y trajo a Pablo con ellos, o a Saulo. Y sabemos, por el final del capítulo 11 después, de la iglesia de Antioquía, que habiendo problemas, ¿no? Que descendió un tal profeta que dijo que iba a haber hambre en Jerusalén, y dice el versículo 29, entonces los discípulos de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces llevaron un mensaje, Bernabé y Saulo, pero también llevaron ayuda a los cristianos en Jerusalén. Y ya en el capítulo que estamos ahora, que es el 13, se nos cuenta que había líderes, que eran maestros, profetas y maestros, lo cual de por sí ya es un tema para charlar, de cómo eran profetas y maestros, o cómo en la dispensación de la gracia hay profetas, o qué onda. Pero bueno, sabemos que acá lo sabían, no sé si nos queremos meter en ese tema, pero... y sabemos que la iglesia de Antioquía fue la cuna de las misiones cristianas, y que básicamente a partir de acá empieza a ser el centro de actividad cristiano. Cada vez menos vamos a escuchar de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, cada vez menos vamos a escuchar de Pedro, va a aparecer en capítulo 15 en el concilio, apoyando todo lo que está sucediendo y contando su experiencia de lo que Dios estaba haciendo, el cambio, pero ya Pedro después prácticamente no aparece más, y el centro es el apóstol Pablo. Entonces, Antioquía es la iglesia, no digo madre, pero la iglesia central, la céntrica. Entonces, esta es parte de un cambio radical que se empieza a ver en Hechos 13. Otra de las cosas que ya lo había mencionado antes en cuanto a digamos, la forma en la que Lucas muestra sus cambios y sus cosas que no son casualidad, es como hasta acá él menciona a Pablo como Saulo, y en el capítulo 13 lo siguen llamando Saulo. Fíjense el versículo, cuando lo nombra como uno de los líderes, el versículo 1 dice, y Saulo. Y después el versículo 2 dice, Bernabé y Saulo fueron seleccionados. Pero después creo que es el 13, cuando dice, también lo llaman Pablo, no lo veo ahora bien dónde está. El 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y a partir de ahí siempre lo va a mencionar como Pablo. Y cuando ahora analizaba un poquito más los pasajes, ¿por qué piensan? Bueno, acá una de las preguntas que les puedo tirar, si quieren hablar de otras cosas como de los profetas, nos vamos a ir bastante tiempo, capaz que lo podemos dejar más para el sábado que hay más gente, pero yo quería preguntarles, por ejemplo, ¿por qué será que mencionan de último a Saulo, siendo que es Pablo, ¿no? Dentro de los líderes ahí en el versículo 1. Menciona a los líderes de la iglesia, ¿sí? Y menciona primero a Bernabé, menciona último a Pablo. ¿Será casualidad que lo menciona último? ¿Por qué lo mencionará último? ¿Qué piensan? No sé si lo pensaron. Pienso que podría ser el más nuevo en la fe, no sé. Puede ser. Siempre, o sea, piensen cuando nombran a los 12, siempre el primero que mencionan es Pedro, Juan, Jacobo. No es casualidad, no es que no arrancaron por Judas. Nunca vas a ver una lista, siempre es igual, o sea, siempre arrancan, y hay un tema generalmente ¿cómo se dice? De jerarquía, ¿no? Más o menos. Como que hay pequeños detalles que a veces se nos pasan, pero que no son casualidad.
Fíjense la elección de los 7 en Hechos 6. ¿A quién mencionan primero? ¿Cuál de los 7 es mencionado primero? Los limosneros. Los diáconos. ¿Cuál era el primero? Esteban, ¿no era primero? Y después Esteban, Felipe. claro. Esteban primero, Felipe segundo, son los dos que sabemos algo más sobre ellos. Es como que los que sobresalieron, no sé por qué, pero Dios decidió contarnos algo más de ellos. Uno lo recordamos hasta el día de hoy como el defensor de la fe, o el apologista, y el otro como el evangelista. Los demás, no tenemos ni idea. Recién mencioné a uno que lo único que sabemos es que era de esta ciudad nada más. Entonces, o sea, también sabemos todo, ¿no? Que eran hombres llenos del Espíritu Santo, las características, pero no sabemos más nada de ellos. Entonces, no es casualidad que los dos principales los mencioné primero. Entonces, ¿por qué acá mencionará primero a Bernabé y último a Saulo? Y lo menciona como Saulo también, ¿no? Con su nombre hebreo. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Que piense? ¿Nada? Anímense porque no es que hay una respuesta completamente correcta, o sea, simplemente conjeturas, por decir así. Yo pienso lo mismo que dijeron recién, eso, que como era el último que había llegado, quedó por último. Uh-huh. Sí. Y Bernabé primero. Porque ya venía de hace tiempo y era quien había estado impulsando en Antioquía y todo eso. Uh-huh. Sí, pienso en algún sentido parecido, capaz que por algunos detalles más. Habla un poquito también Capaz que de... también porque tenía el favor de los apóstoles Bernabé en ir a... Le mandaban a Bernabé ir a ver Claro, qué estaba pasando allá. Entonces, como que es más importante Bernabé que este nuevo Saulo. sí, Y aparte sí, también por la desconfianza. exacto. Yo Capaz que también, todavía algunos no sé, pero primera vez que, por ejemplo, que yo estoy viendo a Simón, que se llamaba Níger, Uh-huh. el tetrarca y todo eso. O sea, Sí. yo también pensaría que eso porque que Bernabé viene desde antes, ¿no? Pero se nombró, por ejemplo, a Simón, a Lucio de Cirene antes que a Saulo también. Entonces, no seguiría ese patrón. Sí, no Que sabemos. no sé si estoy equivocado, pero al menos Simón, ese Lucio, Herodes el tetrarca, primera vez que se lo menciona, ¿no? ¿O no? Sí, sí, y no sabemos más nada de ellos tampoco. Pero Mm. sí es interesante que, bueno, uno es Níger, que Níger viene es el negro, no sé si alguno tiene una traducción que diga así, es interesante, ¿no? Medio racista. Hoy lo Sí, fundirían. aquí Yo dice dije, negro. apodado el negro. Claro, exacto. Bueno, que probablemente, ¿qué quiere decir? ¿De dónde era? De africano, probablemente. De África. Y Lucio probablemente no, Lucio seguramente era. Capaz que era medio como lo que hoy son marroquíes, o sea, capaz que no era africano perdón, africano era. No era completamente afrodescendiente. No sé, rarísimo, porque afro también era, porque africano era. Pero bueno, no era negro, Lucio, pero era de África, ¿sí? Porque Cirene es una ciudad de África, que lo acabamos de decir recién. Entonces es muy probable que Bernabé no, Níger o Simón y Lucio eran los dos del mismo lugar. Acuérdense que recién mencioné que de Chipre y Cirene fue donde llegaron los primeros que empezaron a hablar en Antioquía a los griegos. Entonces, no sabemos, no podemos conjeturar así nomás, pero es probable que ellos hayan sido los primeros ahí, incluso antes que Bernabé. Y Bernabé llegó como comisionado por la iglesia de Jerusalén, por los apóstoles, con autoridad para poder ver qué estaba pasando y tomar medidas, ¿no? Pero es una suposición, no estoy seguro, no podemos conjeturarlo así nomás, pero es probable que estos tres hubieran estado entre los primeros. Por eso se convirtieron en líderes, ¿no? En poco tiempo. Quizás fueron los fundamentos de esa iglesia. Fíjense que ellos tres fueron los que se quedaron. Si estamos hablando que hay 5 líderes y esos 3 se quedaron, no sabemos mucho, pero sabemos que se quedaron como líderes de esa iglesia. Si no, se quedaban sin líderes. El Espíritu Santo comisionó a Bernabé y a Saulo, pero ¿quién se quedó en la iglesia? ¿Quiénes eran los líderes de esa iglesia? Y los tenemos ahí. No sabemos nada de ellos.
Entonces pienso que Saulo básicamente es un tema de humildad por haber sido quien perseguía a la iglesia, un tema de jerarquía en ese momento. Lo interesante es que cuando salen, o sea, si bien no quiere decir que era el último, estaban en igualdad, no quiere decir que los siete, perdón, que estaban nombrados en Hechos 6, Esteban y Felipe eran los líderes, porque no había un líder sobre los demás. Pero algunos por ahí sobresalían y por algo los eligieron primero en la lista, ¿no? Pero en Saulo puede ser el nombre, por algo Lucas lo pone todavía como Saulo, como hebreo, como el nombre anterior de su pasado, de quién era él, el fariseo, qué sé yo, el perseguidor de la iglesia, que todavía estaba ahí entrenando a la iglesia, pero todavía no había llegado. Y es interesante, ¿por qué? Porque después, cuando empieza el viaje, enseguida vamos a ir viendo como que Pablo es el líder, o como Pablo empieza a sobresalir. Es Pablo el que confronta a Elímas, es Pablo el que empieza a marcarse, y Lucas dice, después del versículo 9, cuando Pablo empieza a actuar, Saulo, que también se llama Pablo, y a partir de ahí empieza a nombrarlo como Pablo, que vendría a ser el nombre griego, ¿no? Y están yendo hacia Chipre, hacia todos los lugares donde están más los griegos, si bien están confrontando a judíos también, obviamente, pero no es casualidad, digamos, estos pequeños detalles. Bueno, Bernabé es el primero por haber sido comisionado a ese lugar. Vamos a hablar un poquito más después de Bernabé. Simeón, se lo llama Níger, que es el negro. Es probable que el nombre o la descripción la hagan porque había otros Simeones. ¿Por qué? Porque era un nombre muy común. Sabemos que Pedro se llamaba Simeón. Era un nombre muy, muy común. Probablemente había otros ahí en la iglesia. Entonces tenían que decirle por el apodo, ¿no? Como decimos en la Manuela a Oscar el negro, o algún otro. En todas las iglesias siempre hay alguno. Y bueno, probablemente era de Cirene, por eso mismo, o de alguna región de África. Y también se lo puede asociar, evidentemente, con el otro, que es de Cirene, que es Lucio. No sabemos, pero hay una mención de un tal Simón en Mateo 27:32, que es aquel que le cargó la cruz a Jesús. Vamos a buscar Mateo 27. (32) Cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, de Cirene. A este obligaron a que llevase la cruz. Si este era Simeón, ¿es Simeón o Simón? Capaz que depende de la versión, pero acá es Simón. Yo puse Simeón, no sé por qué puse Simeón. Ahora me quedó la duda si las otras versiones le cambian un poco el nombre. Pero bueno, lo tengo que cambiar eso. No sé por qué puse Simeón. Simón, perdón. En el PowerPoint dice Simeón. Es Simón. Pero lo que iba a decir es, acá hay otro Simón de Cirene. Este Simón es negro, probablemente africano, puede que sea de Cirene, pero no podemos conjeturarlo, aunque es interesante la casualidad o la combinación, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Será que no podemos decir nada? Sería interesante pensar que sí, ¿no? Que fue el que cargó la cruz y ahí se convirtió y después terminó en Antioquía, pero no lo sabemos, no podemos conjeturar eso. Estoy viendo si... Ah, no, ven. La NTV dice Simeón, por eso puse Simeón. No estoy tan mal. Ya me parecía raro que yo hubiera puesto Simeón. En fin. Entonces es lo mismo, pero bueno. Ahora Lucio. Lucio era de Cirene y también hay una mención en Romanos 16:21 a un tal Lucio que saluda a los romanos en los saludos finales de Pablo, a la carta a los romanos. Romanos 16:21 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Pienso que esto es más probable que sí sea, porque sabemos que era la iglesia de Antioquía, sabemos el tiempo que pasó, sabemos que probablemente quizás fue en un viaje con Pablo, pero tampoco podemos definirlo que sea la misma persona, ¿no? Pero sería la única otra mención a estas personas.
Y bueno, como decía, probablemente ambos hayan llegado refugiados de Antioquía, quizá en la persecución, aunque tampoco lo podemos saber con seguridad, ¿no? Capaz que ya vivían ahí y justo se dio. Pero bueno. Manahem es interesante, bueno, el nombre quiere decir consolador, pero dice algo como que se crió junto con Herodes el tetrarca, que es como Herodes Antípate. Se crió básicamente, lo que quiere decir es que era como un medio hermanastro o algo por el estilo, y no sabemos más nada de él, o sea, es interesante, ¿no? Y bueno, Herodes Antipas, para que no se confundan de nombres, no era Herodes el Grande el que matar a los bebés en la época de Jesús, era un bebé, pero sí fue el que se confrontó con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pilato lo manda con Herodes? ¿Se acuerdan del Herodes que mata a Juan el Bautista porque lo confrontó con su adulterio y toda esa inmoralidad que él tenía? Bueno, es es el hijo del otro, de Herodes el Grande, y bueno, fue básicamente el que mató a Juan y el que conoció a Jesús, que se burló de él, porque Jesús no le habló nada, y lo mandó de vuelta con Pilato, ¿sí? Así que este Manahem se crió con él, lo cual nos dice que tenía cierta alcurnia real o cierto codeo con los reyes o con la gente, con la realeza. Y hay una cosa interesante que puede ser que haya sido el que le informó bastantes cosas a Lucas, de cosas que necesitaba saber respecto a los líderes, a la realeza y cosas así, para los reportes que cuando Lucas investigó, puede ser que él haya sido una fuente importante para Lucas. Pero bueno, eso no es tampoco seguro porque no lo sabemos, pero puede que haya sido, ¿no? Evidentemente. ¿Se acuerdan que Lucas era de por ahí, ¿no? De esa zona. Entonces puede que se hayan conocido y muy probablemente lo haya ayudado con algunas cosas. Y bueno, Pablo, pienso que hay un poco de modestia, que lo pongan ahí de último, y fue llamado una vez que la iglesia ya estaba creciendo, que Bernabé ya había estado como líder, así que fue como una adición, porque lo necesitaban a alguien que lo ayudara a Bernabé, y llegó como de último, ¿no? Así que bueno. Pará, ¿esto copié y pegué o me volvió a salir? Bernabé, hijo del ánimo. Esto es lo interesante, algo que no es menor, no sé si se dieron cuenta, no sé si lo leyeron, pero se menciona a Bernabé como apóstol. ¿Cómo puede ser? ¿Qué piensan? 14:4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Creo, pastor, que era considerado un apóstol, pero no aunque no se le nombre esa vez nomás, pero pienso que sí era considerado como un apóstol. Bueno, la palabra de Dios lo dice, 14:4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Después, versículo 6, habiendo salido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. No, en esta versión no lo tengo. En la que yo tenía decía que eran apóstoles. Bueno, y el 14 también, el 14 es clave, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, hasta con los nombres, por si te quedan dudas, este sería el más claro, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, ¿era Bernabé el hijo del ánimo, que es lo que quiere decir Bernabé, un apóstol o no era un apóstol? No era porque no había sido testigo ocular cuando Jesús resucitó. ¿Y cómo sabemos eso? Si se apareció a 500 más. Buena observación, Daniel, pero no lo podemos conjeturar, me parece, no estamos seguros. Puede que haya sido uno de los 500 más que dice 1 Corintios, dice Pablo, que lo vieron o no. Eso dice MacArthur. Vamos a discutir con MacArthur. No, la observación es muy buena y pienso por ahí también. Ahora,
puede quedar la duda, o no. Puede que haya sido uno de los 500 que lo vieron resucitado. Hay algo interesante que es en Hechos 13. Bueno, yo capaz que me estoy salteando a veces me olvido lo que escribo en mi presentación, pero bueno, vamos de a poquito. Vamos primero, Bernabé, que ya lo vimos, era de Chipre, fue llamado José, eso ya lo vimos, era de la tribu de Leví, vendió su terreno, eso lo vimos. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, dice el 11:24, que es cuando lo comisionaron para ir a Antioquía, por eso lo comisionaron. Dice, y era primo de Marcos, en Colosenses 4:10 nos dice eso. Por eso lo defendió también, ¿no? Cuando los abandonó y en el segundo viaje hubo un problema, que lo vamos a ver después también, Bernabé lo defendió. Y él no era apóstol. Esto es interesante, una de las cosas primeras que es interesante de la charla, o de este debate, o de este punto. Cuando él vende su terreno, dice que se lo entrega a los apóstoles. Entonces, él no estaba dentro de los 12, eso es obvio, ¿no? Pero no era apóstol ahí. Cuando él era llamado José y tenía en Hechos 4, él no era apóstol. Si no, cuando lo presenta Lucas hubiera dicho Bernabé, el apóstol Bernabé, o el apóstol José, llamado por los apóstoles Bernabé. ¿Entienden lo que digo? O sea, él ahí no dice nada. Entonces José dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, nos dice que era levita, que era natural de Chipre, tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, él no era apóstol, porque él lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, hasta ahí él no era apóstol. Bueno, estos pasajes que les leí del 14 es la única vez donde los menciona a los dos, y a los dos como apóstoles, ¿no? En plural. Pero, no sé, antes de meterme ya en lo que podría ser la respuesta, no sé si quieren decir algo o pensar, ahora que están empezando a pensar esa idea, si quieren aportar algo o decir algo sobre si eso no es, si se la juegan. Eso no pasa por un tema de traducción, por el significado de la palabra apóstol, creo que es enviado, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Sí? Y no será como que en el original, qué sé yo, quiso decir estos dos enviados, pero no referirse a los 12 como grupo especial, digamos. Puede ser por ahí la respuesta. Ahora, siendo así, ¿Pablo sería igual? ¿Qué diferenciaría para que podamos... Porque de Pablo hablamos como un igual, ¿no? O sea, él era apóstol. ¿O alguien tiene dudas de que Pablo fuera apóstol? Y que apóstoles solo son los 12. ¿O por qué podemos conferir o asegurar de que Pablo fue apóstol? Si estas dos menciones de Lucas, cuando lo menciona como apóstol Pablo o los apóstoles, no fuese que quiere decir eso, que quiere decir quizá lo que Tote está diciendo, que simplemente es un enviado, un mensajero, ¿qué tenemos para agarrarnos y decir que Pablo era un apóstol? Porque otra vez serían 13 los apóstoles, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Dónde está la afirmación de que Pablo era apóstol? En la Biblia, él lo dice, que es el último de los apóstoles, el último apóstol. ¿Ah? Sí. Maldonado igual dice que es apóstol. Sí, pero no escribió la Biblia, eso sí. Sí, Marcelo Sala también dice que es apóstol. Pero sí, ¿no? En la palabra está, él dice, yo apóstol nacido fuera de tiempo, nacido como abortivo, no merezco ni ser llamado, ¿no? Pero el tema, ahí está un poco la diferencia, hay más para hablar, pero bueno,
los quiero hacer pensar un poquito. Pero avanzando en esto, son apartados los dos, comisionados por la iglesia, y uno de los requisitos para ser apóstol es eso, ¿no? Es que Dios mismo te llame, que te dé un mensaje, algo específico, o que te llame a una posición especial. Son comisionados por la iglesia, incluso Bernabé parece ser más protagonista, como recién lo vimos, que Pablo al comienzo, pero ambos son apartados por el Espíritu Santo, como dice en el 13, y comisionados por la iglesia. Entonces, son apóstoles, son misioneros, ambos fueron llamados por el Espíritu Santo para hacer un trabajo en particular, entonces podría ser. Pablo fue un apóstol nacido fuera de tiempo, y Bernabé fue otro. No era apóstol cuando estábamos en Hechos 4, pero puede haber sido después o no. Pablo menciona a Bernabé 4 veces en sus cartas, ¿sí? 1 Corintios 9:6 es una. Si alguien lo quiere leer, vamos a 1 Corintios 9:6. Primero en 1 Corintios 1:1, él dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Sí? Hay otros libros también, si mal no recuerdo, creo que el mismo Romanos. No, Romanos no, dice ¿no? siervo de Dios. No. 9:6 dice, ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Y después sigue diciendo, pues, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche de su rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice todo también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal, bla, 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 bla. Está hablando acá, todo lo que está hablando parece poner, cuando menciona acá a Bernabé, incluso está hablando antes. Fíjense lo que dice antes de esto, fíjense empezando en el 1, bueno, 9:1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, nuestro Señor, que son las características de un apóstol. No son vosotros mi obra del Señor, dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. O sea, él está acá defendiendo su apostolado, ¿sí? Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y entonces acá empieza a defenderse. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también lo tienen los otros apóstoles? Y él está hablando en plural, pueden decir que como en tercera persona plural, pero está hablando de él solo. Pero él menciona a Bernabé también. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. O sea, está infiriendo o está presuponiendo o agregando a Bernabé en la misma condición que él, ¿o no? Porque lo dice clarito, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar, o sea, tanto él como Bernabé tienen el mismo derecho, entonces están en igualdad de condiciones. Después las otras tres menciones de Pablo de Bernabé son en Gálatas 2, 1, 9 y 13, y Gálatas 2, 9 sería la otra que es interesante de mencionar. Gálatas 2:9. ¿Qué dice? Acá está hablando de los líderes de la iglesia de Jerusalén, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron, bueno, tal cosa. Pero le dieron una señal de compañerismo. Entonces, ¿qué? De apostolado también, igual que ellos, de igualdad, es una posición, no es simplemente el ok de que sean, de que vayan a los gentiles. Básicamente la pregunta es esta: ¿Lucas usó el término en la misma manera que Pablo para referirse a su apostolado, cuando menciona a Bernabé de esa manera, o no? Habiendo ya visto estos pasajes, no sé qué piensan. Quedan dudas, ¿no? Pero pienso que no necesariamente, o sea, no solo yo lo pienso, sino que hay mucha gente que piensa que no es necesariamente lo mismo.
Ambos tuvieron un llamado, que ahí un poquito lo que está hablando, lo que Tote mencionaba en cuanto a la palabra apóstol, que a veces se usa de esa forma hoy día para decir soy apóstol. Yo podría decirme soy apóstol, soy enviado por una misión, acá se puede usar la palabra apóstolos como un enviado. Cuando Pablo menciona a Epafras, en Filipenses creo que Filipenses, a ver si lo veo acá en 2.25, la palabra que se usa es esa, es enviado. ¿Recuerdan que él lo mandaba con cartas para las iglesias? Filipenses 2.25 dice, más tuve por necesario Epafrodito, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, esa palabra ahí es apóstol, y ministrador de mis necesidades. En griego esa es la palabra. Entonces ese es el problema, que a veces las palabras se usan, como bien mencionaba Tote, con un sentido que quizá no es necesariamente la posición de apóstol, con todos los poderes, ¿no? Y todo lo que un apóstol conlleva. Entonces, ¿tenían un mensaje? Sí. ¿Fueron enviados por Dios? Sí. El mensaje era propagar el evangelio entre los gentiles. Pero no necesariamente tiene la misma comisión de apóstol. Por ejemplo, una de las grandes cosas que el apóstol hacía era completar la revelación de Dios. Acuérdense que acá no estaba escrito el canon bíblico, ¿no? Entonces no estaba completada la Biblia. Y Pablo escribió 13 cartas, en cambio no tenemos ninguna de Bernabé, a no ser que crean que alguna de las que se dice que Bernabé escribió, que son libros apócrifos y con errores y un montón de cosas, o sea, Bernabé no escribió nada. Entonces, es muy probable que la comisión que tuvo Pablo como apóstol a los gentiles no sea necesariamente de la misma cosa que Bernabé, ¿no? Entonces, una de las cosas también que van en contra de eso es que sabemos que a Pablo se le apareció Dios y lo llamó con un llamado distinto, ¿no? Un llamado a un apostolado especial, único, y por eso él dice fuera del tiempo, como hijo abortivo. O sea, el apostolado que fue para Pablo fue un apostolado especial, un misterio nunca antes revelado, algo que no estaba programado tampoco por los humanos, digamos, ¿no? Por lo que Dios había revelado antes. Entonces, de Bernabé no lo sabemos. También se puede decir, quizás se apareció a Bernabé y Dios no lo quiso revelar. Bueno, podría ser. ¿Qué pasó con Bernabé después que se peleó con Marcos? Y dice la Biblia que se fue para otro lado y no sabemos qué hizo, evidentemente. Probablemente capaz que hizo un montón de viajes misioneros, compartió en otros lados. Acá en estos capítulos, en este viaje, sabemos que lo hacía predicar con valentía y con señales. Creo que queda la duda, alguno quizá puede llegar a pensar que es otro hijo abortivo, otro apóstol, pero la tendencia quizá como, ¿a quién mencionaste vos, Daniel? ¿A MacArthur? MacArthur. Sí, yo MacArthur, es que tengo aquí un comentario bíblico. Sí. Leyendo. Claro, pero no quería asegurarme que era él porque no quería poner palabras en él, pero digo, como MacArthur, como muchos otros pensarán que no necesariamente, o sea, hay indicios de que podría llegar a serlo y creo que no cambiaría gran cosa, porque sería, pienso, otro hijo abortivo, pero por ejemplo no tenemos un indicio, una cosa clara de que Bernabé vio cara a cara al Señor resucitado. Puede ser y podría ser, pero no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice con seguridad. Entonces, quedan dudas de si realmente fue apóstol de la misma forma que Pablo, y sabemos que, como Pablo mismo dice, el apóstol a los gentiles, nacido fuera de tiempo, fue él, y no Bernabé. Bernabé no era apóstol antes, en Hechos 4, y no parece que lo fuera después tampoco, ¿no? Tampoco Hechos nos habla después de cuando se separan, nos cuenta, no quiere decir que no siguió sirviendo a Dios, no quiere decir que no tenía un mensaje para llevar y que no propagó el evangelio en otras partes, porque evidentemente lo hizo, pero lo hicieron Felipe, lo hicieron Esteban y no eran apóstoles. Entonces, no hay razón completa para pensar que era un apóstol del mismo calibre del apóstol Pablo, no sé calibre, pero con ese llamado especial, ¿no? No tenemos cartas del apóstol Bernabé, o sea, no hay esos indicios, no escribió nada del canon bíblico, entonces yo me inclinaría porque no, si
alguno considera que puede ser, bueno, ahí tiene su fundamento también, ¿no? Quedaría abierto, creo que no cambia mucho, pero pienso que hay más indicios de que no. Y si lo dice MacArthur es palabra santa. No, mentira. ¿Será que esto es una de las razones para que hoy en día se autonombren apóstoles? Sí, o sea, que hay gente que lo dice. Eso Sí, iba a preguntar. sí, sí. Es justamente este pasaje, esta parte del pasaje, ¿no? Sí, y aún yo creo que si el hecho de que Bernabé pudiera ser apóstol, tampoco cambia que hoy sigan estando. ¿Por qué? Porque puede ser que él haya sido uno de los 500 y necesitas igual, o sea, para que Bernabé sea apóstol del mismo calibre que Pablo, necesitaba los mismos requisitos. Entonces Bernabé también tuvo que haber visto al Señor cara a cara, también tuvo que haber recibido revelación directa del Señor, al igual que Pablo. O sea, a lo que yo voy es que podría llegar a ser que la Biblia no lo registró y Bernabé tuvo un encuentro con Dios. Sí, puede ser que como a José, el esposo de María, o a María se le apareció el Señor en un sueño o de alguna forma y le reveló que tenía que ir a los gentiles o que tenía que aceptar a Pablo de Tarso como a Ananías. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y capaz que eso no lo reveló la Biblia, porque a Dios no se le antojó revelarlo, y podría ya haber sido un apóstol. Es raro que la Biblia no lo diga, ¿no? Que Pablo directamente no lo diga en algún momento, que no tengamos una carta del apóstol Bernabé que nos lo respalde. Tenemos de Judas, el hermano de Jesús, tenemos de diferentes personas, y algunos no necesariamente era que era apóstol, pero para ser apóstol tenías que tener esas cosas y no sabemos más nada de él. Entonces, creo que si lo fuera, aún así, él tendría que cumplir los requisitos que hoy no puede cumplir nadie. O sea, tenía que haber visto cara a cara al Señor, tenía que haber resucitado, tenía que, no sé, tenía que tener todos los requisitos, ¿no? Pero bueno, entonces al final sí, Lucas parece usar el plural en ese sentido, ¿no? General, como enviados o emisarios con un mensaje especial, en ese sentido de apóstoles. Si quieren hablar algo más de eso, podemos. Si no, simplemente voy a nombrar los 4 incidentes que más importantes quizá que pasaron ahí en... ya son casi las 9. Se va rápido la hora. Pero los 4 incidentes que pasaron en el viaje, ya vimos los lugares donde pararon. El primero fue en Pafos, el primer lugar donde hubo un incidente que se registra en la Biblia. Pafos era la segunda ciudad que se registra ahí, aunque si bien dice que por todo Chipre fueron pasando. Es la historia con este Bar Jesús, o Elimás, el hechicero, que Elimás quiere decir el hechicero, era un falso profeta judío que andaba ahí con el procónsul romano Sergio Paulo, y él no quiso que el procónsul creyera, ¿no? Y entonces Pablo con gran poder le mandó que quedara ciego. Sergio Paulo es el procónsul, él decía que era un hombre prudente o inteligente, y quería oír la palabra de Dios, y los invitó a que le predicaran, a que le hablaran de Dios. Y bueno, y Pablo cuando lo dejó ciego, asombrado por el milagro, dice que creyó, ¿no? Lo cual no sabemos tampoco, me imagino que, no, ojalá sea que haya creído completamente o solo que quedó impactado y por eso creyó. Lo que no sé si ven paralelos entre Pablo y Pedro, ¿lo vieron en estos pasajes, en estas cosas que suceden o no? ¿A qué le hace acordar esto? El hechicero que quiso comprar el don cuando Ajá. impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Exacto, exactamente. Y que también en ese caso no es que se quiso oponer, sino que quería comprarles el poder, ¿no? Claro, quería tener lo mismo que tenían ellos. Sí, Entonces por eso ofreció dinero. exacto. Y bueno, y acá es parecido. Va a haber otro paralelismo cuando sana a un paralítico, Pablo, con el que sanó Pedro también, ¿no? Después en la ciudad de Antioquía de Pisidia pasa otro incidente también, ahí ya empieza a haber más oposición. Marcos, no sé si vieron, pero a todos los lugares donde llegaban, primero iban a ciudades medianamente grandes, que es parte de la estrategia de Pablo, y van primero a la sinagoga de los judíos, en todos lados.
o sea, a donde ya había un conocimiento del Dios de Abraham, por decir así, ¿no? de Jehová. Marcos se va justo antes, ¿no? Como decíamos, al pisar tierra firme, después de salir de la isla de Chipre, Marcos se volvió, no quiso saber más nada. Esa ciudad se llama Perge, y bueno, pero ellos siguen hacia Antioquía de Pisidia, dice, y ocurrió también en la sinagoga local, eso todo sucede ahí en una sinagoga. Esa era la ciudad más grande, la capital de la región de Pisidia, es Antioquía. Pablo da un mensaje poderoso sobre Jesús como el Mesías. Me parece que no tengo uno antes. No sé qué pasó. Pensé que tenía un rengloncito acá, no, lo dejé mucho espacio. Pero bueno, Pablo da un mensaje poderoso sobre Jesús como el Mesías porque los invitan a charlar. Como eran judíos, venían de paso, eran oradores, uno era fariseo, normal. ¿Qué tenés para compartir, pastor? Venís a la iglesia, te conocemos. Bueno, ¿qué tenía estos visitantes judíos un día de sabático? ¿Qué tenés para compartir? Y bueno, y ahí Pablo les predica con poder, ¿no? Les cuenta sobre Jesús como el Mesías. Y quedaron muy intrigados, quedaron todos ahí como que, ¿qué onda? Lo invitan, algunos creyeron, los invitan la semana siguiente a volver. Y bueno, obviamente que se llenó, dice que estaba muchísima gente, y hubo judíos que envidiosos empezaron a debatirle, a calumniar a Pablo, y debatían con él. Bueno, Pablo y Bernabé declaraban, dicen, como dice el mensaje, con valentía, y ahí empezó el choque fuerte, ¿no? con los judíos. Los gentiles se alegraban, parece siempre como los gentiles positivos, y los judíos, si bien había judíos que aceptaban, siempre hubo ese choque, ¿no? O con la mayoría de los judíos o con el liderazgo de los judíos. Y nos cuenta también al final de este incidente, en el final del capítulo 13, que el mensaje se extendía, lo cual siempre Lucas hace, ¿no? Pero se extendía por toda la región, aunque se armó una turba, dice, que los echaron de la ciudad, se tuvieron que ir. Así que ahí ya empieza a ver un poco también como pasaba con el tema de los judíos en Jerusalén, en los capítulos anteriores que vimos. Acá también empieza a crecer la oposición, empieza a haber un poco más de violencia. Primero, bueno, lo calumniaban, discutieron con él, y ya después se empezaron a poner más tensos, y se armaron una turba y lo echaron de la ciudad, ¿no? Los echaron. Después, el tercer incidente que se registra es en la ciudad de Iconio, que es la siguiente. Pablo y Bernabé predican con gran poder ahí. Hay un gran número de convertidos, dice ahí el capítulo 14, el 1 y capítulo versículo 1. Gran cantidad de convertidos judíos y griegos. Pero otra vez, los judíos rechazan, la mayoría o gran parte de los judíos rechazan el mensaje, y se buscan otros, como hacían en otros lugares, ¿no? Se buscan gente que se oponga. Armaron también una buena turba, por decir así. Pablo y Bernabé deciden pasar ahí un buen tiempo, o sea, valientemente se quedaron, no nos dice cuánto tiempo, pero se quedaron un buen tiempo ahí en la ciudad de Iconio, y predicaban con valentía, dice, milagros y señales, los cuales, si ustedes están más afín de que fuera apóstol Bernabé, capaz que esa podía ser otra cosa, aunque sabemos que en ese tiempo Felipe, sobre todo Esteban, no sé, Felipe, eran personas que no eran apóstoles y hacían también señales y milagros. Volvemos a ver el sentido, ¿no? Estaban rodeados, había muchos judíos, el judío pide señales, era necesario demostrar el mensaje de parte de Dios con señales y milagros. Entonces, era muy necesario eso en estos lugares nuevos donde iban, donde los judíos estaban discutiendo, donde había oposición. Entonces, tenían que tener como parte de ese mensaje las señales poderosas, ¿no? El pueblo estaba dividido, dice, algunos estaban del lado de los judíos, pero había varios del lado de los apóstoles. Y después, dice, llegó una turba de gentiles y judíos, los atacaron y los apedrearon. Ahora ya no solo los echaron, sino que los apedrearon, ¿no? Los atacaron un poco más violento, parece. Y el último incidente, bueno, Pablo y Bernabé se tuvieron que ir, huyeron. Y el último incidente es en la ciudad de Listra, que también este pasaje es muy interesante, donde Pablo
hace algo parecido, muy parecido a lo que hace Pedro a la puerta del templo en Hechos 3, sana. Y acá hay paralelismos donde obviamente creo que también Lucas juega con esto, donde nos muestra a un Pedro haciendo ciertos milagros, bueno, los mismos hace Pablo. Pablo va a resucitar a alguien también, igual que Pedro. Pablo confronta a un hechicero o a un falso profeta, y Pablo sana a un lisiado. Entonces, como un apóstol, ¿no? En cambio, como ven, una vez más, es Pablo, no lo muestran a Bernabé demasiado, y Pablo en todo momento empieza a demostrarse como el líder, ¿no? Pero Pablo sana a un hombre lisiado de los pies. Algo interesante que de esta ciudad es Timoteo. Probablemente Timoteo estaba ahí, y fue ahí donde conoció el Evangelio. Pero la reacción fue bastante diferente, ¿no?, a lo que pasó en el templo. En el templo la gente lo aceptó, lo entendió, como que, ¿se acuerdan, no?, que después vinieron los líderes judíos y ahí fue como que lo rechazaron, pero la gente estaba adorando a Dios, alabando a Dios, porque entendía que ese milagro venía de Dios. En cambio, estos son griegos, el pueblo, los que están viendo que este hombre lisiado es sanado, que antes no caminaba, que toda la vida era paralítico, y ahora está caminando. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué creyeron que eran? ¿Qué creyeron? Que eran dioses. Ajá. ¿Y qué dioses? Que lo llamaban Júpiter y Mercurio. Júpiter y Mercurio, que son los nombres judíos, romanos, que vienen a ser Zeus y Mercurio ¿cómo se llama? En griego. Entonces, Mercurio es, ¿cómo dicen en romano? ¿Cuál es el otro? ¿Júpiter y qué? Mercurio. Mercurio. Ahora me lo confundí, los dioses. En el griego era... es el mismo. Zeus y Hermes. Hermes, ahí está, Hermes. Hermes o Mercurio son el mensajero. Los romanos le robaron todos los dioses a los griegos, que eran los que crearon la mitología esa. Pero de lo mismo, Mercurio o Hermes es el dios mensajero. Y Pablo, como hablaba, y al mismo tiempo parece que no tenía una presencia muy, muy imponente, sé que era medio petizo, medio, no sé, no imponía mucho, parece que era como la voz, el hablador, entonces, no hablador, sino el que mensajeaba, el que hablaba, que tenía poder de oratoria, creyeron que era el dios Mercurio el que hablaba. Y Bernabé, que probablemente era más alto, no sé, tenía otra prestancia, creyeron que era Zeus. Entonces lo fueron a idolatrar. Imagínense que el idioma que empezaron a hablar era el de ellos, y Pablo y Bernabé no lo entendían. Por eso nos dice que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea, cuando entendieron lo que estaban haciendo estos, que empezaron a adorarlo a ellos, es como que dijeron, uy, acá le erramos, o sea, no nos salió igual que a Pedro y a Juan, obviamente que nos dijeron eso, pero quiero decir, les salió bastante diferente. Quizá no sé por qué, no sé qué fue, ellos hicieron algo que obviamente, como dice ahí, Pablo vio la fe del lisiado, que tenía fe para sanarse, y lo sanó, pero las consecuencias de eso no sé si se la esperaban, no sé si se dieron cuenta, no sé, pero eran griegos y lo que pensaron era que eran dioses que habían bajado, y entonces fue un desastre, ¿no? Pablo y Bernabé rasgan su vestidura porque no eran dignos o sea, nunca se iban a imaginar que lo fueran a adorar a ellos. Acá lo puse, Zeus y Mercurio. Ahí, la versión La Reina Valera dice Zeus, no, acá dice Júpiter y Mercurio, pero Hermes es el griego. Bueno, Pablo y Bernabé se horrorizan, dice, y la adoración tiene que ser solo para Dios, entonces obviamente se rasgan las vestiduras, es una blasfemia, lo que menos querían era que sean ellos receptores de la adoración. Y sí me hace acordar a Pedro cuando él dice, no nos miren a nosotros como que, pero la diferencia, ¿no? No los adoraron a ellos, pero Pedro simplemente les apunta a Jesús, porque eran judíos. En cambio ahora son gentiles, no tienen ni idea de este Dios, de otra cosa. Ellos adoraban a Zeus, a los dioses, entonces no les costaba nada adorar a estos que bajaron, así. Y dice que fue tal el lío que a duras penas, imagínense que hablaban otro idioma, el idioma licanoio de esa región,
por ahí no lo entendían, estarían tratando de hablarle en griego, a ver si se entendieron, el relajo que había, porque pensaron que estaban ante dioses, los querían adorar. A duras penas lograron frenarlos de que no lo adoraran, y después nos cuenta que llegaron gente de otros lados, judíos de Antioquía e Iconio, y los apedrearon. Casi los mata a Pablo, que prácticamente pensaron que estaba muerto. Debe haber sido horrible, ¿no? Y bueno, lo dejaron ahí tirado, como quien dice. Ahí se me quedó arriba. Apenas podían controlarlos, dice, ¿no? Para que no le ofrezcan sacrificios a ellos. Y bueno, los apedrea a Pablo, casi lo matan y lo dejan ahí tirado. Esos son los incidentes fuertes que pasan, las cosas más, ¿cómo se dice? Más duras o más interesantes, más relevantes, sí, exacto. Y del primer viaje, y después es interesante, obvio, que ellos vuelven, que cuentan todo, y que cuando vuelven dice que empiezan a consolidar las iglesias, ¿no? Lo cual me parece increíble, porque si bien el viaje no es que fue corto, probablemente haya durado 2 años más o menos, capaz que un poco más, pongámosle máximo 3 años, pero es muy poco tiempo para consolidar una iglesia, establecer líderes, ancianos, y aparte estar de viaje en viaje, ¿no? Entre medio de todo eso fueron a un montón de lugares. Pero bueno, era como era, obviamente tenían un poder especial también, una palabra muy fuerte, era Pablo y lo que quieran, pero yo me pongo a pensar, y deberían de ser iglesias muy llenas de gentiles, de gente que no conocía ni a Dios, y ahora, bueno, algunos, ¿no? Otros quizá había temerosos, estaban cerca, había judíos, pero es muy poco tiempo para establecer iglesias como lo hicieron, ¿no? Pero bueno, volvieron por atrás, en vez de llegar ya estaban cerca de Antioquía, y en vez de ir por ahí, se dieron toda la vuelta para consolidar las iglesias. Y después que llegaron, lo otro interesante es que reportaron a la iglesia local que los envió, y se quedaron con ellos, dice, un buen tiempo, ¿no? Eso creo que es lo más resaltable del primer viaje, siendo rápidos y todo eso. No sé si hay algo que querían compartir o algo que se me pasó. Capaz que el otro que está pendiente es lo de los profetas. ¿Algo? ¿Algo para comentar, para decir? ¿Discutir alguna pregunta insidiosa sobre Bernabé? ¿No? Yo no entiendo bien. Todo claro. Todo claro, dijo Daniel, pero Guillermo dijo que no. No todo claro. ¿No entiendo qué? Adelante. No entiendo esta parte que está ahorita hablando de cuando ya ellos impiden, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio a ellos, porque los creían dioses. Ahora, eso de que el 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, vinieron judíos que persuadieron a la multitud a que los apedreara, o... Sí, o sea, no, lo que para mí de esa parte que vos decís no queda súper claro es si al mismo tiempo que justo estaban ellos diciendo, no, nosotros no somos dioses, no hagan eso, están re locos, porque imagínense el momento, ¿no? Si te van a hacer un sacrificio para vos, capaz que no sé si iban a matar a algún animal o iban a hacer alguna cosa, no sé cómo lo hacían los griegos, si lo hacían exactamente como los judíos, pero estaban por ofrecerle sacrificio, haciendo un ruido, porque para ellos era una fiesta, ¿no? Que bajara Zeus y Mercurio o Hermes, para ellos era una fiesta, un dios que bajó en forma de hombre y están acá entre nosotros, vamos a adorarlo. Se armó un relajo, entonces dice, Pablo y Bernabé no entendían nada, hasta que, no, ¿qué están haciendo? O sea, imagínense esa situación, en medio de todo eso, 2 personas, entre medio no sabemos cuánto habían, pero era una buena parte del pueblo, queriendo adorar a un dios, capaz que alguno fue a la casa a buscar a la familia, y decir, che, vino Zeus, vení, vamos a adorar, no sé, se debe haber armado un buen relajo ahí. En medio de todo eso, que Pablo y Bernabé dice que apenas pudieron tranquilizarlo, decirles, no, nosotros no somos, vinieron estos otros que venían ya quizá, no sé si fue, eso es lo que no me queda claro, si fue exactamente en ese mismo momento, porque dice, entonces vinieron,
no sabemos si es inmediatamente en ese mismo momento, pero pongamos que sí. A todo esto llegaron judíos que ya venían picados con ellos de estas otras ciudades de donde venían, de Antioquía y de Iconio. Ellos, ¿se acuerdan que los echaron? De Antioquía los echaron, de Iconio los apedrearon y los echaron, y ahora ya venían listos para bueno, otra vez, esto no se va más, o sea, váyanse. Entonces, acá dice que ya buscaron, bueno, capaz que terminaron de persuadir ellos le decían que no eran dioses, y ahora vienen esto y le dicen, no solo estos no son dioses, sino que son unos farsantes, unos mentirosos, unos charlatanes, los persuadieron y entonces se le dieron vuelta, ¿no? Pasaron de idolatría a vamos a matarlos, son unos falsos. Y entonces, pues eso fue lo que pasó, ahí fueron que lo fueron a apedrear, ¿no? Y lo lograron, los convencieron y casi lo matan a Pablo. Debe haber sido tremendo, ¿no? Porque para que ellos creyeran que esto estaba muerto, debe haber necesitado un buen tiempo para recuperarse también. Así que, bueno, de ahí dice, ¿no? Que había discípulos, había cristianos que lo rodearon y lo curaron. No lo dice curaron, pero obviamente debe haber pasado un buen tiempo para que se recuperara y para que lo cuidaran, ¿no? También es posible que ahí estuviera Timoteo, y ahí lo conoció a Timoteo. O la mamá de Timoteo, la abuela de Timoteo. Lo cual no es un detalle menor, ¿no? Es interesante. Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, no, perdón, el 20, rodeándole los discípulos, se levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y Derbe era una ciudad que quedaba ahí al ladito. Y bueno, ahí en Derbe también dice que predicaron. Lo que increíble la pasión de estos hombres, ¿no? Y después volvieron para atrás, y fueron por todas las ciudades donde los querían linchar, por decir así. Y no eran ciudades tan grandes como hoy día, ¿no? Había que esconderse y no se escondían y predicaban. Impresionante. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Más? Bueno, muy bien. Capaz que el sábado enganchamos un poquito con algo más por ahí que nos faltó. Saqué la foto para ver quiénes están porque después me olvido. Muy bien, nos vemos el sábado. Tienen hasta esta noche para, si no vieron el video, de la semana 7 había muy poco, no les quise poner mucho, así que tenían el video con el cuestionario y una reflexión corta, ¿no? Como siempre. Voy a cortar la grabación.